Entonces, no, máximo todavía no hemos visto esto. Y la ruta más corta, eso no habíamos visto, o ya creo que empezábamos a ver ese material, ¿no? Si no me equivoco. Ya habíamos visto lo que era en la definición de modelos de redes, terminamos de ver eso. De ahí lo que es el árbol de expansión mínima, ya terminamos de ver eso, ¿no? ¿O no hemos visto? Proyectando. Voy a compartir la pantalla. Ya, quiero que me recuerden, esto ya vimos, lo que era el problema del árbol de expansión mínima, eso ya vimos, ¿no? ¿O no hemos visto este ejercicio? Esto ya vimos cómo armar, ¿no? Ese perro se bulla. O terminamos, o solamente abarcamos lo que eran las definiciones de redes. A la presidenta del Ahí nos curso. quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Terminamos de ver esto. Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a continuar. Ya terminamos de ver lo que eran modelos de redes y aprender a leer el algoritmo de una red, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Entonces vamos a trabajar con la siguiente parte. Eso. Esto ya vimos, ya lo cierro. Vamos a ver ahora lo que es el árbol de la ruta mínima. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar esta parte. A ver, vamos a continuar con el problema de redes. Antes de empezar con lo que es el modelo de redes, quiero que me indiquen cuál era la definición que habíamos estudiado en la clase pasada de lo que es el modelo de redes. ¿Qué me puedes decir, Carmen? No me ¿Escucha? recuerdo bien. Sí, Carmen Gregoria. Sí, economista, no me recuerdo bien. Ya, bueno, no importa. A ver, Alison Vera, ¿qué nos puedes decir tú?
de lo que era el modelo de redes. Alison Vera, ¿se encuentra Alison Vera? No está. A ver, Melanie Díaz. ¿Se encuentra Melanie Díaz? Sí, aquí estoy. A ver, Melanie, qué nos puedes decir? ¿En qué consistía el diagrama de una red? El diagrama de una Ajá, lo que vimos en la clase ya pasada. vimos. Sí, sí. Por Economista. ejemplo, decía que... ¿Ve? Siga, Melanie. O sea, me acuerdo que el análisis de redes era, o sea, que ver la ruta más corta, o sea, el camino más reducido a través de la red. Correcto, entonces eso es lo que nosotros habíamos aprendido a identificar, ¿no? Como que nomás tiene un- una ruta que sirve para identificar cuál es el camino más corto desde un punto hacia una matriz, ¿no? A ver, con Dalia, se encuentra Dalia. Dalia Alvarado. Economista, sí estoy, sino que no podía activar el audio. Ah, ya, este es Allison. A ver, Allison. A ver, primero Dalia. A ver, Dalia, buenos días o buenas tardes. Dalia, ¿cuáles eran los componentes que nosotros identificábamos cuando trabajamos con un modelo de redes? ¿Cuáles eran los recursos con los que nos encontrábamos en un modelo de redes? Nada. A ver, Allison, ya que Dalia se cohibió, no, pues, se quedó sin habla. A ver, Allison Vera, ¿cuáles eran los elementos que nosotros identificábamos en un modelo de redes? ¿Se acuerdan que en un modelo de redes nosotros establecíamos un diagrama en el cual utilizábamos algunos enlaces? Eran esos enlaces? Los nodos y los arcos. Los nodos y los arcos, ¿no? ¿Qué representaban los nodos? Los orígenes y los destinos. Los orígenes y los... Los destinos. Exacto. Y por otro lado teníamos el... Y por otro lado teníamos nosotros los arcos. ¿Qué representaban los arcos? Las líneas. Ya, O sea, Las posibles rutas. las rutas que nos marcan las distancias, ¿no? Entonces, allá tenemos establecido los distintos componentes o escenarios que se van. Ahora vamos a ver un caso especial que se conoce como el árbol de la extensión mínima, que es básicamente en encontrar la ubicación más corta que existe entre una trayectoria con otra. ¿Sí? Es decir, queremos encontrar dentro de una red cuál es la condición más corta que nos permita recorrer todas las distancias y pasar por todos los puntos a través de lo que se conoce como una extensión mínima. Entonces, para ello vamos a ver este pequeño ejemplo. Y a ver que me ayude con la lectura. Jocelyn Lavalle. Nos ayuda con la lectura, por favor. Ok, economista. Listo, ayúdenos con la lectura. Se refiere a utilizar los arcos de la red para llegar a todos los nodos de la red de manera que se minimice la longitud total. El Centro Regional de Cómputo del Sureste debe instalar líneas especiales para comunicación computacional a fin de conectar a 5 usuarios satélite con una nueva computadora central.
La compañía telefónica local es la que instalará la nueva red de comunicaciones. Sin embargo, la instalación es una operación costosa. Con el propósito de reducir los costos, el grupo de administración del centro desea que la longitud total de estas nuevas líneas de comunicación sea lo más pequeña posible, aunque se podría conectar la computadora central en forma directa a cada usuario. Parece que sería más económico instalar una línea directa hacia algunos usuarios y permitir que otros se enlacen con el sistema a través de los usuarios ya conectados. La determinación de este diseño del sistema de comunicaciones de longitud mínima es un ejemplo del problema del árbol de extensión mínima. ¿Ya? Bueno, esa parte era hasta acá nomás conectada, ya no importa. Entonces, mire, aquí vamos a ver un pequeño caso en el cual tenemos que una empresa tiene a su disposición varios puntos y quiere realizar la instalación de una central telefónica en cada una de sus puntos, ¿no? Entonces, la empresa, obviamente, que da el servicio, le dice, bueno, nosotros te vamos a instalar y lo más conveniente para ti es que tú tengas en cada punto un servidor. Pero obviamente eso tiene un costo, ¿no? Que convertir cada punto en un servidor es mucho más costoso que si establecemos un único servidor que alimenta varias redes. Entonces, lo que se busca es optimizar el uso de las instalaciones telefónicas, donde que todos tengan una buena conectividad de red y que se consuma la menor cantidad de recurso material. Entonces, para eso tenemos la opción de identificar, y pueden haber algunos usuarios que hagan de interfaz o que hagan de servidor y otros que simplemente son receptores. Entonces, bajo esta situación se plantea, se pone o se bosqueja el siguiente diagrama. Entonces aquí tenemos que la central regional de cómputo, obviamente estos son está representado por cada uno de los enlaces que tienen. Aquí nos indican las distancias de recorrido que tiene que pasar, en este caso, el alambrado o el cableado para comunicar a cada uno de los servidores. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2 tenemos que hay una distancia de 20 metros, podemos plantearlo si lo expresamos en metros. Del punto 2 al punto 5 hay 40 metros. Si queremos ir del punto 1 al punto 5 son 50 metros. Y así tenemos la distancia que se va a recorrer entre cada nodo y el recorrido que nos da cada arco, ¿no? Entonces, las líneas de comunicación que nosotros tenemos que realizar, ¿cuál debería ser para que garanticemos que los 6 nodos, ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que los 6 nodos puedan en su conjunto tener comunicación y conectividad? Y al mismo tiempo de que se vaya la menor cantidad de cable posible, ¿sí? Aquí lo ideal sería, si no tuviéramos costos operativos, es conectar toda la red, la conectáramos como puentes servidores y con cables principales. Pero los recursos, ustedes saben que son limitados y uno lo que busca es optimizar los recursos que tiene, ¿no? Entonces, para eso nosotros hacemos un diagrama. En este caso ya está bosquejado el diagrama. Lo que tenemos que ver cuál es la distancia mínima del recorrido. Y vamos a aprender un procedimiento que nos permite identificar ello. ¿Ya? Entonces, este es el red de comunicaciones para el sistema regional de computación que estamos viendo. Para ello, lo que tenemos que armar es el algoritmo para el árbol de extensión mínima. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Son principalmente 2. El primer paso es seleccionar de forma arbitraria cualquier nodo y conectarlo con el nodo más cercano. Es decir, que nosotros podemos del nodo, de la ruta que aquí tenemos, podemos seleccionar, por ejemplo, el nodo 2, podemos seleccionar el nodo 3 o el nodo 6, el que nosotros querramos, aleatoriamente, arbitrariamente, y ver cuál es el más cercano. Por ejemplo, si tomamos el nodo 5, ¿cuál será el nodo más cercano? El 2 son 40, el 1, 50 descartado, el 3, 30, queda descartado el 2, y el 6,
40. Entonces, la distancia más, el nodo más cercano es el 3. Y vamos ya marcando este nodo, ¿no? Eso nos dice esta metodología. El segundo paso, una vez que ya tenemos identificado los nodos conexos, es decir, los que son el más cercano, tenemos que identificar un nuevo nodo no conectado que sea el más cercano. Es decir, ya hemos identificado el 3, el 5 con el 3, le tenemos que ver cuál es el nodo más cercano. Sería el nodo 1, son 40, está lejos. El nodo 4 es el más cercano, son 10. Y el nodo 6 no. Entonces, de ahí hacemos la nueva conexión que es 4. Y así vamos repitiendo el proceso hasta abarcar a todos y cada uno de los nodos. Por eso tenemos identificar el nodo más no conectado que esté más cerca de cada uno de los conectados, deshacer, en el H, los empates en forma arbitraria, es decir, que si tenemos dos nodos que son la misma distancia, nosotros podemos escoger cualquiera de los dos, ¿sí? A eso se refiere. Si son dos o más, los que califican como nodo cercano. Agregar este nodo al conjunto de nodos conectados, ¿ya? Y así hasta ir armando todo. Vamos repitiendo cada uno de estos pasos hasta tener abarcada toda la red, ¿sí? Hasta que hayamos identificado toda la red, cuáles son los puntos más críticos. Aquí, como es en contraste, no se logra apreciar bien cuáles son los puntos críticos. O sea, esta es la red inicial. Aquí sí se logra apreciar. Ustedes pueden ver que la ruta más corta va a ser ir del nodo 1 al nodo 2, 20 del nodo 1 al nodo 4, 30, que es la más cercana, de ahí al nodo 3, que es 10, del nodo 3 al nodo 5, y del nodo 4 al nodo 6. Entonces, esta sería la ruta que se debería seleccionar para obtener la menor cantidad de longitud con respecto al cableado a utilizar, ¿sí? Entonces, para llegar al nodo 4 la distancia es de 30, se la remarca, como ven ustedes aquí, y se vuelve a repetir el paso con el nodo 3 para ir al nodo 4, luego del nodo 5 pasando por el nodo 3, luego del nodo 6 pasando por el nodo 4, y ahí sí, aquí se logra apreciar con mayor claridad cuáles son los nodos que nos dan las distancias más cortas. Tenemos el nodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos ahí claramente remarcado y cuáles son las distancias que van a referir a esta longitud, ¿sí? Esto se conoce como la red de comunicaciones del árbol de extensión mínima, ¿sí? Y en esta parte, bueno, ¿alguna pregunta en esta parte de aquí? ¿Hay alguna pregunta? Economista, por ejemplo, ahí cada uno de los valores que ha sido asignado, digamos, ya los dan o uno asigna cada uno de los valores de cada nodo. Ya, Eso es bueno, listo, no hay problema. Entonces, mira, nosotros cuando empezamos el ejercicio tenemos nuestro diagrama. Conocemos todas las distancias de recorridos que hay entre cada uno de los nodos, ¿sí? Aquí tú ves 20, 40, todos tienen una distancia de recorrido. Entonces, partimos de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que seleccionar, ¿qué cosa? La ruta de extensión mínima. O sea, que ver el menor recorrido entre todos los nodos. Entonces, para eso, ¿cómo era el procedimiento que teníamos que hacer? Seleccionábamos arbitrariamente cualquier nodo y buscábamos su punto más cercano. Y de ahí, luego íbamos al siguiente punto más cercano y volvíamos a tomar el punto más cercano hasta que queden cubiertos todos los nodos, queden enlazados. Una vez que teníamos eso, íbamos a tener nuestra red, ¿no? Entonces, obviamente, las distancias van a ser las mismas del comienzo. Por ejemplo, aquí vemos del nodo 1 al nodo 2. ¿Cuánto es? 20. Acá, del 1 al 4 son 30. Del 1 al 4 son 30. Aquí vemos del 4 al 3 son 10. Del 4 al 3 son 10. De ahí tenemos del 3 al 5 son 30. Del 3 al 5, 30. Y finalmente, del 4 al 6, que son 20. Entonces, aquí ya nos interesa solamente la distancia que hay entre los nodos seleccionados como la ruta más corta.
Y de ahí con eso ya nosotros tendríamos resuelto nuestro problema de asignación de metraje para que se cubran todos los recorridos al menor costo posible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quedó clara la pregunta? ¿Quedó contestada la pregunta, perdón? ¿Alguna otra inquietud? A lo que yo sé, esa parte que explicó sí la entiendo, sino que lo que yo me refería era, por ejemplo, esos valores, por ejemplo, 20, 30, 40, 10 así, esos 20, ya vienen dados en el ejercicio o como que dice, nosotros nos encargamos de darle como quien se la distancia a cada metro. O eso, a eso que me refería, no sé si me hago entender. Ya, sí te entendí, no te preocupes. Entonces, nosotros que en el ejercicio, cuando nos plantean el ejercicio, obviamente tenemos, si no nos dan la red formada, tienen que darnos los datos para armar la red, ¿sí? Pero tú necesitas conocer la distancia que hay entre cada uno de los puntos para poder escoger cuál es la mejor, porque si no, ¿cómo puedes hacer por un simple dibujo? No, tú tienes que saber las distancias que hay. Porque mira, por ejemplo, si nos vamos de manera visual, este 30 de aquí proporcionalmente es hasta más pequeño que el 20 de acá. Entonces tú dirías, esta es la distancia, esta de aquí es otra cantidad de kilómetros, entonces, o metros. Entonces tú necesariamente tienes que conocer la ruta de todas las redes, que obviamente eso sí te lo va a proveer el ejercicio. Y así también tú al final vas a armar. Ahora, esto de aquí, acuérdate que estamos viendo en su forma diagramada. Ahora vamos a hacer esta misma representación de este diagrama, de esta red, de esta red de comunicaciones. Vamos ahora a hacer la representación algorítmica de la red. Entonces, para esta representación algorítmica de la red, ¿en qué consistía convertir la red en un algoritmo? Consistía en transformarlo en números, ¿sí? Lo que se ve en forma de dibujos lo vamos a transformar ahora en números. Entonces, tenemos que para la descripción de la red, ¿cuántos nodos teníamos inicialmente? Vamos a contar. ¿Cuántos nodos teníamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces vamos a representar en nuestra red 6 nodos. ¿Cuántos arcos? Vamos a contar cuántos arcos hay. Tenemos del 1 al 2, 1, del 2 al 5, 2, del 1 al 5, 3, del 1 al 3, 4, del 1 al 4, 5, del 1 al 6, 5, y ahí seguimos contando. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 arcos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a representar esta red en su forma algorítmica, es decir, transformado en su número. Entonces, obviamente, tenemos que el nodo 1, para el nodo 1 tenemos que son 20 que nos lleva al nodo 2. Entonces tenemos 1 que va del nodo 1 al nodo 2. Nodo inicial, nodo final, distancia 20. Estando en el nodo 2, la distancia que tenemos, el nodo más cercano, ¿cuál es? El 5. ¿Cuánto de distancia? 40. Entonces vamos acá. Para el nodo 2, va del, no, o sea, para el segundo arco, va desde el nodo 1 hasta el nodo 3, la distancia de 40. Y así nosotros vamos representando cada una de las distancias que están entre cada uno de los nodos. Y aquí sí ponemos todas las combinaciones porque estamos representando a la red. Entonces, si al final sumamos las distancias, vamos a ver aquí 20, 40 más 30. Vamos sumando. A ver, 20, 40, 60 y 30, 90 y 50, 180, 180 y 40, 220 y más 40, 260, más 10, 270, más 30, 300, más 30, 330, más 40, 350, son 390 metros de recorrido. Entonces, imagínense tener que abastecer
a toda la red solamente en cableado, tenemos un costo considerable, ¿no? Por el tema de la distancia. Recuerden que es un producto tecnológico que tiene un alto impacto. Ahora, existe una metodología donde nosotros podemos representar nuevamente estos diagramas, pero se llama el árbol de extensión mínimo, donde nosotros solamente vamos a bosquejar los resultados que nos permiten conectarnos a la ruta eficiente que habíamos encontrado. Es decir, del nodo 1 al 3, del 1 al 4, del 4 al 5, del 5 al 10 y del 5 al 5. Del 5 al 6, perdón. Entonces aquí ponemos el arco. Obviamente vamos a tener en total 11 arcos porque son 11 recorridos. Acá, al fin y al cabo, solamente vamos a tener los arcos que sobran, que son 1, 2, 3, 4, 5 arcos. Entonces seleccionamos. La primera ruta va del nodo 1 al nodo 2. ¿Cuánto se recorre? Nodo 1 al nodo 2, 20. La siguiente, del nodo 1 al nodo 4 son 30. Ahí se cerró. Economista, Dime. hay compañeros que desean entrar a sala de espera y la compañera Martínez tiene problemas con el internet. Ya. Ya no se preocupe. Igual la clase está grabada, ¿no? Esa yo la subo al internet y pueden revisar el material. ¿No? Listo. Entonces, estamos acá. Se me cerró esto. Ya, una vez que hemos armado nuestro diagrama, este es el diagrama de la red principal y acá este va a ser el diagrama solamente de la ruta crítica, por decirlo así, o la longitud. Entonces ahí vamos a tener que cada uno de los nodos nos da en total 120. Entonces la distancia de recorrido acá es 110 y el anterior, ¿cuánto nos había dado el cálculo? Ya me olvidé. ¿Quién se recuerda? Era, creo que bordeaban los 400 metros, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, si aquí sumamos la distancia de recorrido, estamos 2, 4, 6, 9, 14, 140, 180, 220, 230, 260, 290, 410, 450. Es la distancia de recorrido que hay en la red original. En cambio, podemos abastecer de comunicaciones telefónicas a toda la red solamente utilizando 110 metros de cableado, casi la cuarta parte de lo que realmente se necesitaría. Y eso, obviamente, traducido en dólares, es una cantidad muy importante. ¿Sí? Y esta es la aplicación de la que nosotros utilizamos para el árbol de extensión mínima. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Tan fácil, está fácil entonces, ¿no? Está entendible. Está fácil, ya puedo mandar una tareita. Ya les puedo mandar una tareita para que practiquen. A ver, entonces déjenme abrir el archivito de la lista ya para tomar la lista y ya con eso nos veríamos el día viernes, ¿no? Correcto. Ya se acaba el semestre, ¿no? Ya se acaba el semestre. A ver, materias. Ustedes son B. Aquí es ya. Entonces, atención a la lista, por favor, ¿ya? Ya conocen la dinámica de lo que es al momento de tomar la lista. ¿Dónde estamos?
Carmen Alvarado. Presente. ¿Cómo está Carmen? Perdón, me equivoqué. Y ahí le puse. Ya. Dalia Alvarado. ¿Listo? A Dalia. Arturo Carrión. Presente. ¿Listo? Melanie Díaz. Presente. ¿Listo? Lisbeth González. Presente. ¿Listo, Lisbeth? Kevin González. Presente. ¿Listo? Jocelyn Lavalle. Aquí son las hermanas Jocelyn, ¿no? Sí. Jocelyn y Solange, creo que. ¿Y está Solange? Sí. Ahí está Solange y Jocelyn. Ya. Nicole Martínez. Presente. Nicole. Ginger Montiel. Presente. ¿Listo? Alison Montoya. Presente. Ya. Silvana Segura. Presente. ¿Listo? Luis Silva. Presente. ¿Listo? Elías Solís. Presente. Linda Solórzano. Presente. ¿Listo? Alison Vera. Presente. Ariana Villega. Presente. ¿Ya? Listo. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Ninguno. Estamos todos listos. ¿Ya? Entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos, Dios mediante, el día viernes para continuar con el resto de la clase. ¿Ya? Este material ya está subido, ¿no? Faltan nomás las clases. Pasen bien.